SCP-040. Clasificación del objeto. Euclid. El SCP-040 debe ser contenido en un módulo de reclusión estándar para humanoides en el sector de investigación biológica del Área 12. La cámara debe ser observada por 2 integrantes del personal en todo momento. Se le puede entregar a SCP-040 objetos tales como juguetes, juegos de vídeo y artículos de pintura si el personal de supervisión lo considera apropiado. Como se determinó que no presentan una posible amenaza, los elementos SCP-041-A, SCP-041-C y SCP-041-J fueron aprobados para permanecer en la cámara de contención junto a SCP-040 con el propósito de mantener estable la salud mental del sujeto. Luego de su recuperación y análisis, toda entidad modificada por SCP-040 deberá ser eliminada de acuerdo al protocolo estándar de limpieza biológica, indicado en el documento CDP-BioEN 1. Ningún organismo externo deberá ingresar a la cámara de contención aparte de los utilizados en experimentos. SCP-040 atiende a clases diarias y revisiones psicológicas 2 veces a la semana, realizados por los doctores Abernathy, Logan e Izawa. SCP-040 tiene la apariencia de una niña caucásica de aproximadamente 8 años de edad, con una altura de 1 metro. El individuo presenta numerosas anomalías físicas. Su piel es hipersensible a la luz y puede ser fácilmente dañada por contacto físico, su pelo presenta una tonalidad rosado brillante, es delgado y tiende a caer fácilmente. Sus ojos presentan heterocromía entre verde y amarillo. Es ciega del ojo izquierdo, cuya esclerótica es completamente negra. El estado emocional del SCP-040 se encuentra dentro de los rangos aceptables para alguien de su edad, considerando los efectos de la reclusión prolongada y sus anomalías físicas. Es levemente más inteligente que el promedio de su edad y su comportamiento es generalmente cooperativo. Se puede destacar que el sujeto se acostumbró rápidamente a su situación de reclusión, esto puede deberse a la educación que recibió. SCP-040 presenta la capacidad de manipular materia viviente, mutando y modificando organismos preexistentes con el propósito de crear nuevos seres, a los que se les refiere como SCP-041. Esta habilidad se genera a voluntad y requiere una concentración considerable y tiempo para realizarlo, el proceso se vuelve inestable e inexacto cuando se concentra en detalles pequeños. SCP-040 no es capaz de alterar organismos microscópicos, y modificar organismos vegetales le resulta muy complejo. Materia orgánica muerta puede ser utilizada siempre y cuando un organismo vivo sea parte del proceso. En la mayoría de los casos, los SCP-041 no presentarán comportamientos preestablecidos. La mayoría se comportará como un animal doméstico común, generalmente extremadamente leales a SCP-040, sin importar la existencia de una relación previa. La apariencia de los SCP-041 varía de caso en caso. En algunos casos, se retendrá información previa con alguna forma de modificación, como la aparente cambio autoinfligido en SCP-040, aunque en la mayoría de los casos no queda rastro de la morfología original. Al parecer, SCP-040 es incapaz de modificar una segunda vez a los SCP-041. Al SCP-040 se le permite convivir con los siguientes SCP-041. SCP-041-A, un organismo simbiótico polimórfico capaz de cambiar su tamaño, forma, color y textura dependiendo del ambiente que lo rodea. Sirve como protección o cobertura exterior, similar a una chaqueta o un suéter, absorbiendo nutrientes del torrente sanguíneo de SCP-040. Se comprobó que comparte la mayoría de su composición genética con el gato doméstico, Felis silvestris catus. SCP-041-C, un organismo esférico capaz de volar gracias a vesículas o sacos llenos con helio. La entidad tiene 11 extremidades que terminan en prolongaciones oponibles y su sistema respiratorio es tan complejo que puede reproducir una gran variedad de sonidos musicales. SCP-041-J, organismo cuadrúpedo cubierto con una gruesa capa de pelaje rosado y azul. No posee ojos, su boca es ancha con dientes redondeados y es capaz de caminar en superficies verticales. Ocasionalmente es utilizado por SCP-040 como medio de transporte. El siguiente extracto pertenece a una entrevista realizada 3 semanas después de iniciar su confinamiento. Buenos días, 40. Buenos días, señorita Abernathy. Es bueno ver que ya no estás resfriada. ¿Puedo preguntarte un par de cosas antes de empezar la lección de hoy? Sí.
Me gustaría que me contases sobre tus padres. El señor Green dice que no tengo. ¿Me puedes contar un poco sobre él entonces? El señor Green era amable, pero no hablaba mucho, no estaba mucho tiempo, eran las enfermeras las que cuidaban de nosotros. ¿Y qué hacían las enfermeras? Jugaban con nosotros, nos enseñaban cosas. A veces nos hacían usar unos cascos extraños y nos sentaban callados por horas. También veíamos películas, si nos portábamos bien. Y si éramos malos nos encerrarían en nuestras piezas. ¿Puedes contarme algo más? De cena nos servían arvejas, yo las odio. Así que les daba las mías a 5, a ella le gustaban mucho. Prefiero los porotos verdes. SCP-040 logra revivir un cuerpo humano durante una serie de pruebas, utilizando 3 ratas café, Ratus norvegicus, como el elemento vivo. El sujeto resultante no poseía memorias de su vida pasada y se concluyó que su inteligencia era comparable con la de un infante. La situación causó gran inestabilidad en SCP-040, que se negó a participar en un nuevo experimento durante 3 semanas.